Buenas noches, amigos. Me llamo José López Serrano, soy abogado español y voy a hacer un pequeño vídeo sobre el supremo derecho a la vida. Bien, el supremo derecho a la vida tiene su fuente en la naturaleza humana. Eso que lo tenemos todos, absolutamente todos, jóvenes y viejos, hombres y mujeres, niños nacidos y niños por nacer. Se le está negando este derecho, desde luego, al niño por nacer, injustamente, criminalmente y sin razón de ningún tipo, porque todas las razones que se dan para privarle de su supremo derecho a la vida son burdas mentiras. Si el supremo derecho a la vida tiene su fundamento en la naturaleza humana, pues tratándose de un ser humano, como no puede ser de otro modo, porque es hijo de hombre y mujer, y por su genoma humano, entonces el niño no nacido también tiene, igual que todos los demás, el supremo derecho a la vida. Y privarle de él es simplemente un crimen contra el ser humano más inocente y más indefenso. Al tener su fuente en la naturaleza humana, se trata de un derecho que es preexistente a toda legislación. El hombre primitivo lo tenía ya. Entonces, cuando las normas las inventamos, lo único que han hecho las normas es proteger y reconocer ese derecho, pero no nos lo otorgan. Ninguna ley nos otorga el derecho a la vida, porque lo tenemos con la vida misma. Lo adquirimos justo en el momento de la concepción, en el momento que tenemos vida. Entonces las normas lo único que hacen, o lo único que deben hacer, es reconocerlo y protegerlo. Cuando las normas se apartan de esto, pues estamos ante leyes fraudulentas, leyes entre comillas, porque de leyes no tienen nada más que la cáscara, el exterior. En tanto en cuanto atentan contra el más fundamental de los derechos, el primordial derecho a la vida, pues son leyes falsarias, absolutamente falsarias. Bien, el supremo derecho a la vida tiene su fuente y su título en la propia vida. Teniendo su fuente y su título en la propia vida, es inseparable de la vida y, por tanto, dura lo mismo que ella. Existe lo que el gran jurista Herrera Jaramillo denominó deuda social del derecho a la vida, que consiste en que toda la sociedad tiene una deuda con todo viviente cuya satisfacción consiste en hacer todo aquello que favorezca la vida y en que todos nos abstengamos de todo aquello que la perturbe. Una nota exclusiva del derecho a la vida es la supremacía. El derecho a la vida es supremo. Se encuentra situado en la cúspide de todos los demás derechos. Los demás derechos le están subordinados y están en función suya. Ningún otro derecho puede prevalecer sobre él. Y allí donde algún derecho intenta prevalecer sobre él, es algo así como si tomara el mando de repente un simple soldado raso y destituyera al máximo general. Para burlar la supremacía del primordial derecho a la vida, pues el proabortismo, la incultura de la muerte, ha inventado un gran montón de trampas que han llegado hasta las actuales falsarias leyes, entre comillas, porque no son leyes, que vienen incluso a definir como derecho lo que es un crimen sin paliativos de ningún tipo.
La primera truculencia a la que ha recurrido la incultura de la muerte es lo que podemos definir como la coartada del equilibrio de derechos, con olvido, un olvido intencionado de que el derecho a la vida es supremo, pues comienzan a hablar de que hay que equilibrar los derechos del no nacido con los derechos de la embarazada. Y todo eso, bueno, pues lo dicen en un lenguaje bastante hueco, que más allá de la palabrería no hay quien lo entienda siquiera, porque los argumentos no tienen sostén. Entonces, mediante ese tipo de lenguaje engañoso, pues lo primero que hacen es nivelar el supremo derecho a la vida con otros derechos, pero desde luego no superiores al supremo derecho a la vida. Primero, nivelarlo. Y segundo, lo que sería, utilizando la metáfora del soldado y el general, pues lo que sería la rebelión del soldado contra el general, que lo derroca y asume el mando. Y, bueno, hablando en términos generales del Estado de Derecho, pues bien, es el máximo golpe al Estado de Derecho tal que lo ha derribado ya. No podemos hablar de Estado de Derecho desde que existe el aborto. Hablar de Estado de Derecho, sostener que existe el Estado de Derecho, es de demagogos, verbigracia a los políticos o de ilusos, los que queremos creer, quienes quieran creer que existe ese Estado de Derecho y que así están más protegidos. Pero desde el momento en que no se protege el supremo derecho, todos los demás derechos están amenazados. Quiero aconsejar a todos los provida que enfaticemos mucho esta nota, mediante una técnica que yo le llamaría técnica de la adjetivación estratégica. Quiere decir, a fin de hacer prevalecer la máxima jerarquía del primordialísimo derecho a la vida, utilicemos mucho la técnica de la adjetivación estratégica, anteponiendo el adjetivo supremo u otros muy similares para no ser reiterativos cada vez que mencionemos el máximo derecho. Valen incluso superlativos tales como sacratísimo, fundamentalísimo, etc., como también vale emplear añadidos o perífrasis adjetivas. Por ejemplo, decir el derecho a la vida, muy superior a todos, prima sobre, que también enfatizan la supremacía. La adjetivación estratégica, al enfatizarla, refuta muy eficazmente la promuerte coartada del equilibrio de derechos, inventada para devaluar la primacía del supremo derecho a la vida. bien, una segunda nota exclusiva que tiene el supremo derecho a la vida es la troncalidad. Se trata de un derecho que es fuente y origen de todos los demás derechos. Se dice por eso que es un derecho primario, y los demás son secundarios, que es un derecho originario y los demás son derivados. Por ejemplo, pues el derecho a la propiedad pues necesariamente deriva del de la vida, porque sin vida no hay propiedad. Sin vida no hay otros bienes y sin el derecho a la vida no existen los demás derechos. Si dibujáramos un árbol, el árbol del ordenamiento jurídico, el tronco se correspondería con el supremo derecho a la vida, el derecho troncal a la vida, y todas las demás ramas serían los demás derechos. No solamente es el supremo derecho a la vida, es la fuente de los demás derechos, sino que es también la fuente de todo el conjunto del ordenamiento jurídico, y en consecuencia también es la propia base del Estado de Derecho. Desde el momento que se atenta contra la vida del niño no nacido, lo que se ha hecho es cargarnos el Estado de Derecho. Este rasgo de la troncalidad debemos saberlo explotar los provida, porque alegándolo, invocándolo, enseguida podemos acreditar la tan negada
existencia del derecho a la vida en el ser humano no nacido. Entonces, allá donde las leyes genuinas, leyes auténticas, reconocen al niño no nacido algún derecho, por ejemplo, derechos hereditarios, derecho a la atención prenatal, etc., eso trae como consecuencia directa que el derecho a la vida, que es previo, que es el tronco de esos mismos derechos, existe. Entonces podemos decir, bueno, pues si tiene derecho a la atención prenatal es que tiene derecho a la vida, porque sin vida, sin derecho a la vida no tendría otros derechos. Lo resalto porque los provida lo utilizamos muy poquito y sin embargo es de muchísima utilidad. Y bien, he mencionado como las dos notas exclusivas del Supremo Derecho a la Vida, la supremacía y la troncalidad, puesto que ningún otro derecho tiene estas notas. Luego, el máximo derecho, Supremo Derecho a la Vida, comparte con otros derechos que también le llamamos humanos o fundamentales, toda una serie de rasgos o notas o características comunes que están interrelacionadas y que las podríamos definir bajo el rótulo común de inalineabilidad, una palabra un poco rara y que no siempre está, una palabra un poco rara en la que los autores al hacer clasificaciones no siempre están muy de acuerdo, pero que en ella podemos englobar toda una serie de otras notas interrelacionadas todas, como son la universalidad, que quiere decir que lo tenemos todos, niño no nacido inclusive, la imprescriptibilidad significa que mientras otros derechos pierden su vigencia por el paso del tiempo, el máximo derecho, el fundamentalísimo derecho a la vida, jamás pierde su vigencia, es imprescriptible. Otra nota común con los demás derechos humanos o derechos fundamentales es la indisponibilidad. Esta nota se cinde en otras también, como puede ser la irrenunciabilidad, innegociabilidad, inderogabilidad, incondicionabilidad e intransferibilidad. Irrenunciabilidad, pues es un derecho irrenunciable. Su propio titular no puede separarse de él legítimamente. Entonces, por ejemplo, en los casos de suicidio asistido, eutanasia, se está violando el supremo derecho a la vida, porque se está haciendo una renuncia de ese derecho por parte del titular, en el caso del suicidio asistido, y en el caso de la eutanasia, si es voluntaria, pues también se está incurriendo en ello. Es un derecho innegociable. Esto quiere decir que con él no se puede, que este derecho ni se puede vender, ni se puede alquilar, ni se puede comprar, ni se puede transigir, ni se puede hacer ningún tipo de negocios con el supremo derecho a la vida. Inderogable. Es un derecho escrito en las leyes de la naturaleza. Entonces las leyes humanas no pueden derogarlo. El Estado no puede derogarlo, porque es preexistente y anterior al Estado y superior al Estado, que tiene su fuente en este derecho y su razón de ser y de existir. Bien, se trata de un derecho incondicional, incondicionado e incondicionable. No se le puede sujetar a condición alguna, ni siquiera al nacimiento o a la salud. Las falsarias leyes proabortistas lo que hacen es condicionarlo, pero que cometan esta acción repugnante, esta acción maligna, esta acción antijurídica, no desvirtúa que estén condicionando aquello que por su naturaleza, por ser un derecho natural, por ser un derecho supremo, por ser un derecho por encima
de las leyes humanas es incondicionable. No lo puede condicionar tampoco la situación de salud. Entonces, estas falsarias leyes eutanásicas pues también están condicionando aquello que es incondicionable por su propia naturaleza. Y una última nota que comparte el supremo derecho a la vida con los demás derechos humanos o fundamentales es la inalterabilidad. Se trata de un derecho inalterable, irrevocable. No puede ser en ningún momento devaluado, minorado, menguado, suspendido o alterado de modo alguno. Permanece siempre inmodificable. Es el mismo derecho inseparable de su titular desde el momento que hay vida en el ser humano hasta que se extingue la vida en el ser humano. Otra nota que tiene también, aunque está ligada a la que he dicho antes de indisponibilidad, es la intransferibilidad. Es un derecho intransferible. Esto ya por ley de lógica. Mi derecho a la vida no se lo puedo dar a aquel, ni se puede separar de mí para llevarlo a otro. Y bien, y entonces ya para ir despidiéndome, pues bien, decir que me he saltado adrede, intencionadamente, una nota característica del supremo derecho a la vida: su sacralidad. Es un derecho sagrado, pero no he querido ni quiero hacer énfasis en esta nota para que no digan los católicos, bla, 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 bla. Lo que sí que no puedo es dejar de mencionarlo, mencionar su carácter sagrado, siquiera sea como punto final. Buenas noches.